Bienvenidos al Consejo de Facultad Ampliado. Como ustedes saben, hoy vamos a hacer la primera parte de una actividad de informe de gestión de las actividades que ha hecho la Facultad de Ingeniería durante el año 2015. Bueno, esta primera jornada, que es intensa, vamos a tener un control del tiempo muy estricto. Para eso se encargará Juan Diego, nos hará la señal que acaban de escuchar y unos minutos antes, no sé Juan, 2, 3 minutos, 5, nos hará una señal, 2 minutos para que se redondeen. Desafortunadamente, al escuchar la señal tenemos que cerrar porque el tiempo está muy medido y mejor en el final podríamos aprovechar para hacer algunas preguntas, algún cierre de comentarios. Ahí tenemos ya un colchón muy amplio porque se acaba la jornada y ya es el tiempo infinito hasta que nosotros queramos quedarnos acá. Entonces no tenemos límites en el cierre. Bueno, entonces hay un cambio en la agenda. Vamos a arrancar con la unidad de posgrados, con la parte de la unidad de especializaciones y maestrías en profundización. Juan Diego, estamos que cada presentación dura 20 minutos. Si terminan antes de los 20 minutos, podríamos tener un pequeño espacio para preguntas, pero si no, insisto, al final del periodo de toda la jornada haremos esas preguntas. Vamos a tener un pequeño receso para tomar un café en la mitad de la mañana, luego tenemos un receso un poco más largo para tomar el almuerzo y luego del almuerzo continuaremos la jornada con un receso también en mitad de la tarde y luego ya sí terminamos. Bueno, muchísimas gracias y tiene la palabra Santiago Restrepo. Por las cosas del destino pues me tocó iniciar a mí hoy y creo que lo que tengo para contarles pues les va a gustar. Les va a gustar en el sentido que la preparé es en función de que quiero motivarlos a ustedes como jefes pues, de todos los programas y todas las unidades. Indagando pues inicialmente me di cuenta que especializaciones y maestrías en profundización, en este tipo de informes no se había manejado independientemente. Entonces ustedes ya saben que yo ya llevo pues un tiempo, más de 2 años manejando este cuento en la facultad. Ya me he dado cuenta de cómo funciona o cómo es la dinámica del proceso como tal, de las especializaciones como tal y de las maestrías como tal. Entonces, lo que yo quiero contarles en este momento es como el contexto, inicialmente es el contexto de lo que les voy a presentar. Nosotros en este momento tenemos 12 programas a nivel presencial en Medellín, porque acuérdense que estamos excluyendo virtualidad y regiones. Tenemos un total de 8 especializaciones y 4 en maestrías. ¿Por qué tengo verde y este amarillo? Porque los que están en amarillo son programas que tenemos inactivos. Así maestría en mecánica, en ingeniería mecánica, esté en este momento activa, en este momento tenga un estudiante, yo la considero como si estuviera en semáforo en amarillo. Es como una combinación ahí entre activo e inactivo. Entonces por eso lo pongo aparte. El nivel que aparece acá es el máximo nivel alcanzado en 2015-2. Sabemos pues que las especializaciones tienen 2 niveles y las maestrías tienen 4 niveles. ¿Cuáles son las cortes que nosotros manejamos? Aquí hay que tener en cuenta esta diapositiva que les estoy presentando por lo siguiente. Porque las especializaciones de logística, de finanzas y de mantenimiento, de gerencia de mantenimiento, manejaron dos cortes en el transcurso del 2015. Entonces hay que tener en cuenta eso para los números que vamos a ver ahora. Inclusive aquí hubo una particularidad y es que en gerencia de mantenimiento se traslaparon las 2 cortes. Como sabemos normalmente nosotros trabajamos, se termina una y arranca otra en especializaciones y tenemos solo la primera corte de gerencia de proyectos como maestría. ¿Cuáles fueron los estudiantes matriculados durante el 2015? Las que aparecen aquí en amarillos son los que obedecen a esa particularidad que les acabé de comentar. En el 2015 nosotros matriculamos 286 estudiantes, contando 15 de maestría y el resto de las especializaciones. Miren que aquí hago la claridad que es gestión ambiental presencial, porque la gestión ambiental virtual también mueve una cantidad interesante pues, de estudiantes cada
cada año. Y aquí en la parte de abajo tenemos las que están en amarillo, cómo se dividen. También hay otra particularidad inicial, que en la corte número 14 de logística integral abrimos dos grupos de la misma corte. Entonces por eso vemos 47 personas, que es un número pues muy interesante pues para una especialización. De esos 286, cuando nosotros vamos a, digamos, hacer el análisis de eficiencia terminal, entonces tenemos que sacar los que no son, entre comillas, graduables. ¿Por qué? Porque los que arrancan primer semestre en 2000, pues a mitad de año, no se pueden graduar a final de año, entonces esos no cuentan ahí para la eficiencia terminal. Entonces, ¿cuántos tenemos graduados? Tenemos graduados 178 personas a lo largo pues de todo el año, en los grados de marzo, en los grados de mitad de año y en los grados de final de año también. Entonces, haciendo esa salvedad, nosotros tenemos una eficiencia terminal del 86% en general, o sea, consolidado todos los departamentos, consolidado todos los programas que hay ahí. Los que no aparecen, los estudiantes no graduados se encuentran en este momento, pues para el 2015 se encuentran en prórroga y en algún momento determinado pueden convertirse también en estudiantes desertores. Eso hay que esperar también que avance un poquito pues como el tiempo, a ver qué es lo que pasa ahí. Particularidad, que GEMA, o sea, gerencia de mantenimiento, graduó a las dos cortes el año pasado, porque una se terminó a mitad de año y otra se terminó a final del año. Listo, entonces 86% es muy bueno, pero cuando uno va a entrar a revisar cada uno de los programas, tenemos programas muy buenos como este. Claro que hay que tener en cuenta la magnitud del número de estudiantes, no es lo mismo graduar 12 que graduar 20 que graduar 40. Entonces miren, por ejemplo, el que más gradúa es logística integral, como les dije, ellos tuvieron dos grupos en la misma corte el año pasado, eso no se ha vuelto a repetir hasta el momento, con un 96%, que es muy bueno. Hay que tener mucho cuidado con esta de análisis y diseño de estructuras. Ahorita les cuento un poquito cuál es el problema ahí, porque históricamente, así vamos pues acabamos de empezar la cuarta corte, históricamente se manejan esas, digamos, esas eficiencias terminales. ¿Qué tiene esta gráfica? Las barritas azules en la parte de arriba es el número de estudiantes matriculados. Para poderlas hacer comparables, como se dieron cuenta que manejan una cantidad o dos cortes por año, entonces lo que estamos haciendo o lo que yo hago aquí es mostrarle año de inicio. Entonces, año de inicio, cada uno de estos son los años de inicio. Y las bolitas amarillas significan el número de cortes que se abren en ese año. Número de cortes, cada programa abre una. Entonces, número de programas que se abren. Entonces, aquí está la línea. ¿Qué hay de interesante en esta gráfica? Que más o menos desde el 2009 venimos manejando unos promedios de 150 personas por año. Ahorita vimos que eran 186. Entonces, miren, lo que hay que tener en cuenta aquí, cuando bajamos a esta gráfica, es el promedio de estudiantes por corte. Estamos manejando, siempre se ha manejado más o menos desde esta época, desde el 2008, estamos manejando más o menos entre 25, 27 personas por corte. Claro que tenemos cortes, y ahí hay que tener en cuenta eso, tenemos cortes o grupos de 20 personas, tenemos grupos de 12 personas y también tenemos grupos de 45 personas, pues como lo vimos ahora. Listo, pero interesante, miren que venimos manejando los mismos promedios, o sea, hay que tener en cuenta pues como lo que sucedió en ese momento. ¿Cuál es esta gráfica? Esta gráfica nos está mostrando la eficiencia terminal, que es son estos puntos verdes que hay acá, y nos muestra qué pasó con los estudiantes, si se graduaron o no se graduaron, hasta ese punto no más. ¿Qué pasa con 2015? ¿Por qué está tan bajito? Porque es que ahí no aparecen los estudiantes activos, entonces tenemos que esperar qué es lo que pasa con los estudiantes activos. En este momento tenemos mucha gente en prórroga, entonces esa prórroga, lo que nosotros esperamos es que se nos convierta en naranjado. ¿Cuál es digamos, lo que yo resalto en esta gráfica aquí? Que venimos bajando los estudiantes no graduados, que son las barritas azules. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Entonces usted dice, no, es que todavía hay mucha gente, la idea es que se conviertan en naranjados y no se conviertan en azules. Listo, entonces miren que históricamente el comportamiento también empieza a funcionar desde más o menos, aquí hay una cosa que hay que revisar qué es lo que pasa. No conozco como la historia, entonces habría que revisar porque en todas las gráficas presenta el brinco, baja acá y vuelve y empieza acá.
Ventaja, otra vez, estamos manejando eficiencias terminales por encima del 90%, que es muy bueno, en comparación pues con los posgrados como tal. Cuando uno dice, bueno, tenemos muchos estudiantes graduados, tenemos gente que se nos queda por fuera, eficiencia terminal, pero entonces empezamos a indagar un poquito por qué la gente, o lo que la gente, qué tiempo se está graduando la gente. Entonces, no es solo graduar la gente, sino graduar bien la gente. Porque resulta que una persona estaba por allá en el 2013 y se graduó, entra, eso es una foto que tomamos. En este momento la foto está así. Cada que vamos tomando la foto, lo importante es que los no graduados vayan disminuyendo mucho más. Esto es desde 1997. Yo cogí del Mares y bajé toda la información que había en el Mares. Desde 1997, todos los programas activos. Por ejemplo, no está gerencia de la calidad. Tampoco hay otro programa, no recuerdo en este momento, digamos que los filtré y los saqué y obviamente no están los virtuales ni están las regiones tampoco. Hay que tener en cuenta que esos virtuales, o bueno, el virtual sí pesa un poquito, pero los regionales no pesan mucho porque son muy poquitas cortes y son poquitos estudiantes. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que el 80% de la gente se gradúa en el tiempo adecuado. Que la gente, pues es obvio, pues de todas maneras es uno de los, digamos, de los derechos que tienen los estudiantes, la prórroga. El 14% de la gente se gradúa en prórroga, el 4% hace pausa por competencia lectora. Digamos que eso ya no vuelve a ocurrir, como ya hay una nueva reglamentación, esto ya no vuelve a ocurrir. Y hay una gente que reingresa un tiempo después, o sea, tiempo después no es que sea 1, 2 años, sino 5, 6 años en adelante. Hay que tener en cuenta una cosa para hacer esto, que de 2007 para atrás, pues los que se matricularon en 2007 para atrás, el tiempo adecuado eran 3 semestres, porque las especializaciones eran 3 semestres. De 2008, o sea, matriculados de 2008 en adelante, el tiempo adecuado son 2 semestres. Entonces ahí hay que hacer un ajuste al cálculo que se le hace. 2007, pues hasta 2007 hasta 2008 se hizo la división ahí. Entonces tenemos que desde el 2008 el 94% de los estudiantes se está graduando en el tiempo adecuado. Mientras que de 2007 para atrás solo el 53%. Hay que tener en cuenta que 933 personas de 994 se están graduando en el tiempo adecuado, que eso es un indicador muy bueno pues también ahí. Estudiantes no graduados por programa. Entonces cuando uno entra ya a hacer el análisis por cada uno de los programas, se encuentra que gestión ambiental tiene el mayor número de estudiantes no graduados. Pero, o sea, siendo muy justos y no volviendo esa cosa tan ácida, tengo que hacerlo ¿por qué? Por el número de cortes. Tiene muchos estudiantes no graduados, pero es porque tiene demasiadas cortes. Tiene 17 cortes ofrecidas pues desde el año, antes del 2000 fue que inició. Entonces, digamos, como para hacer esas cifras comparables, tenemos que llegar a los promedios, o sea, el número de estudiantes no graduados por el número de cortes. Entonces, si vemos esa cifra ahí, o esa tabla ahí, nos damos cuenta que más o menos está entre 3 personas. O sea, nosotros históricamente, por corte, estamos dejando 3 personas sin graduarse. Bueno o malo, me parece que es malo, entonces hay que revisar ahí. Digamos, una que tiene digamos, como un promedio muy bueno es gestión del agua, que solo deja una persona. Y los otros, pues que son las más grandes, logística, ambiental, más grandes y el mayor número de cortes, está dejando 3 personas. Preocupante, estructuras, y hay que revisar el tema que está pasando ahí, porque solo lleva 3 cortes. O sea que deja 3 personas en promedio. Otra cosa que nos pusimos a revisar ahí, listo, estudiantes graduados en el buen tiempo, y los que no se gradúan, entonces, ¿qué pasa? Entonces hicimos la división entre desertor, canceló semestre y terminó materias. De los que no se graduaron, definitivamente, el 88% son personas que desertan. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a revisar, digamos que este cuadrito, pues acá no es... Lo puse ahí como para seguir manejando la misma consistencia en las fechas, pero esto ya no nos dice nada 2007 y 2008, lo que nos dice es el consolidado. Entonces empezamos a revisar en qué semestre desertaban. Se desertan, como es desde el 97, entonces acuérdense que habían 3 semestres y 2 semestres. Desde el 97, entonces ¿cuántos desertan? En primer semestre, segundo semestre, tercer semestre y así.
Los que desertan en primer semestre es el 68% de los estudiantes. Pilas con este dato, en el primer semestre la deserción se da ¿por qué? El 15% se da por insuficiencia académica. ¿Qué quiere decir eso? Terminan su semestre, no les da para seguir, entonces se tienen que ir. Como la reglamentación está que se tienen que ir, creo que 5 años por insuficiencia académica, la gente no vuelve. Uno no va a esperar 5 años para volver pues a la especialización. Dato supremamente preocupante y que hay que empezar a analizar. 56% por voluntad propia. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto hay un tema ahí de vocación. Me encontré con la especialización que no era, me dijeron una cosa y no me cumplieron con esa cosa. Entonces este dato hay que tenerlo en cuenta. De estos 105, póngale que 55 tienen ese problema. Un tema de vocación, un tema que no le cumplimos con lo que le prometimos. Producción intelectual, digamos que cambiando ya un poquito más de tema. En el año pasado, en el 2015, nosotros hicimos una producción de 99 monografías. Por favor, tengan, ese dato es muy fácil tenerlo en la cabeza, 99 monografías. Listo, ¿alguna pregunta hasta el momento? Que ya voy a entrar en la parte más cruda, más álgida. Listo. Hay que tener en cuenta que la reglamentación cambia un poquito. Nosotros tenemos aquí, dentro de estas monografías, o sea, el año pasado teníamos hasta equipos o grupos de 3 y 4 personas. Ya máximo la reglamentación obedece que solo se pueden hacer equipos de 2 personas, en parejas. Entonces, estas monografías van a variar, van a subir, tienden hacia arriba. ¿Listo? Digamos que a modo de conclusión, yo las dividí aquí ahora sí en especializaciones y en maestrías de profundización. Como se pudieron dar cuenta, datos de maestrías en profundización son casi nulos o completamente, pues, muy bajitos. ¿Listo? Entonces, si fuéramos digamos, como analizarlos ahí, no pesarían mucho. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Áreas de oportunidad que yo encuentro para las especializaciones. Fortalecimiento a nivel de programas de las mejorías en las tendencias de los indicadores. Ya nos dimos cuenta que hay unos indicadores que vienen manejando y le hicimos pues el drill down ahí pues a los indicadores a nivel de programa. Entonces, como hay programas buenos, hay programas que no tienen indicadores buenos, entonces vamos a llevarlos pues a los indicadores. Número de estudiantes matriculados por punto de equilibrio o cercano al punto de equilibrio. Nosotros tenemos más o menos que son entre 13, 14 más o menos punto de equilibrio, dependiendo pues de algunas particularidades de los programas. Entonces vámonos por encima del punto de equilibrio. ¿Tenemos con qué? O sea, tenemos programas suficientemente maduros pues. Mejoramiento en la eficiencia terminal, pero con graduaciones en los tiempos adecuados, que no nos quedemos, sí, tenemos el 95%, pero ¿cuánto se graduó esta persona para graduarse de especialización? 3 años, pues eso no es lógico, entonces hay que ajustar ese indicador ahí. Disminución de deserciones y cancelaciones, que va muy relacionada con esto. Fortalecimiento del control de egresos de las especializaciones, fortalecimiento de los procesos de control de la calidad académica, participación de los docentes vinculados de la universidad a los programas, identificación de áreas de la ingeniería no atendidas en la oferta actual. Yo pongo un ejemplo, pueden haber muchos. La administración de la ingeniería, nosotros no tenemos nada que tenga que ver con la administración de la ingeniería. Lo pongo en amarillo, virtualidad. Hay programas que ya están maduros y se pueden ir a virtualidad. Y pongo en amarillo y debería ser en rojo las monografías. ¿Se acuerdan que yo les dije pilas con el dato de monografías? 99 monografías. Nosotros pagamos cerca de 1 millón de pesos por monografía. Estamos invirtiendo 100 millones de pesos en monografías. La pregunta es, ¿se justifican 100 millones de pesos invertidos en monografías? Si estamos sacando los réditos que 100 millones de pesos deberían sacar. Ahí queda la pregunta. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo propongo para las especializaciones? Antes eran áreas de oportunidad. Fortalecer la coordinación de posgrados, o sea, que haya un vínculo mucho más adecuado, más fluido entre los coordinadores académicos y el coordinador administrativo. Incentivar la participación de los profesores de la UdeA en los programas de especialización. ¿Cómo? Ahí queda planteada la duda. Formalizar los procesos de mercadeo y comunicación. Consolidar el proceso de autoevaluación de los programas. Pues yo no sé a nivel de pregrado cómo funciona, pero a nivel de especialización casi que los coordinadores lo que están haciendo es copiar, pegar, actualizar. Eso debería ser una herramienta. Esa herramienta es completamente potente, entonces hay que utilizarla de otra manera. Implementar un proceso de control presupuestal, además de la celeridad en los informes de liquidación de cortes.
Nosotros nos estamos tardando en algunas liquidaciones de corte hasta 2 años. Entonces hay que ver qué es lo que podemos hacer para mejorar ahí. Implementar informes de gestión de los coordinadores académicos, no que vengan acá porque ya digamos que se hincha mucho la cosa, pero al sacar algún espacio en particular donde los... ¿Cuánto falta? Con eso tengo. Listo. Implementar informes de gestión y consolidar un sistema de información BI para los posgrados. No solo el sistema BI, sino también que se utilice ese sistema de información o el BI. Listo. Para las maestrías en profundización, áreas de oportunidad, concepto, fines y estructura de la modalidad, diferencia entre investigación y profundización. Yo creo que ustedes ven esto y dicen, eso es repetición de la repetidera, pero aquí está otra vez y es vigente otra vez. Pertinencia de la oferta de programas de profundización. Nosotros sí estamos preparados como universidad, como facultad, para ofrecer programas de profundización, signos de interrogación. Inclusión de aspectos relevantes en la reglamentación de la modalidad. Participación de los docentes vinculados de la UDA con los programas de profundización. Conveniencia de la adhesión de la modalidad a la coordinación de investigación. Yo no sé si ese es el empujoncito que necesita esto. Registros calificados activos de 5 programas, en este momento tenemos eso. Y aumento del número de interesados, demanda potencial. Cada vez nos llaman más y nos llaman a preguntarnos por los programas. ¿Cuáles son las estrategias que yo propongo o que propone pues la dirección? Comunicar de manera efectiva los procesos y procedimientos que hacen parte de la modalidad. Interna y externamente, la gente no conoce, nosotros no conocemos. Implementar la reglamentación una vez se encuentre aprobada, ya está en proceso. Está en proceso de aprobación y hay unos cambios importantes que le pueden dar un impulso a eso. Adherir la modalidad a la coordinación de investigación. Definir la conveniencia de la oferta de programas de profundización. Desarrollar cortes para cada programa habilitado a modo de grupos de control. O sea, tenemos cortes que tenemos registro calificado y no hemos ofrecido. Incentivar la participación de profesores UDA en los programas. Cuando yo digo UDA son los vinculados. Y compartir la experiencia de la maestría en gerencia de proyectos con todos ustedes, con los jefes. ¿Qué pasó? Pues no con todos ustedes, con los jefes pues que tienen relación. Entonces, vuelve y juega. Esto es de ustedes. Necesitamos más apoyo. Yo necesito que ustedes vean que esto es un proceso robusto, que esto es un proceso maduro. ¿Por qué? Ya se me acabó el tiempo. ¿Listo?